Amigos de la comunidad universitaria y público en general, sean bienvenidos a este espacio de entrevistas. Si bien al inicio del estado de emergencia nos preocupábamos por la posibilidad de contagio, las medidas de seguridad y protocolo y cómo protegernos del virus, el colapso del sistema de salud en el país es una realidad. Acarrea además otras grandes preocupaciones. Esto debido al alto número de fallecidos por el COVID-19 y otras enfermedades que no han sido posibles atender y que se sumarían a estas cifras de fallecidos y de contagiados. Asimismo, como recordarán, hace unas semanas estuvimos conversando con el doctor Víctor Peña, quien es físico de nuestra universidad y docente también de esta Facultad de Ciencias Físicas. Bien, nos encontramos justamente con él para poder conversar acerca de qué pasó con este trabajo en conjunto que él estaba realizando también con la Facultad de Medicina, y vamos a hablar un poco acerca de estos números que nos preocupan mucho a los peruanos, así que le damos la bienvenida al doctor Peña. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y claro, después de 130 días de conocerse el primer caso de un sintomático, fueron 15, tenemos que hacer ya pues un balance, entramos a una siguiente etapa donde la economía tiene que reactivarse, pero con grandes preocupaciones, ¿no? Y una de ellas se centra pues en el colapso del sistema de salud, ¿no? Y sus consecuencias nefastas, como son pues el alto número de fallecidos, ¿no? Así es, Así doctor. es. Sí, la última vez, doctor, estuvimos hablando de unas curvas, usted nos estuvo explicando algunas gráficas, nos explicó bastante textual para que podamos entenderlas, y bueno, hablábamos de que más allá de llegar a una curva o una meseta, era importante llegar a un punto de inflexión, ¿verdad? ¿En qué Así es. situación nos encontramos hasta al día de hoy? Ya, claro, un comentario previo se refiere a la dificultad de la data oficial. ¿Ya? Ese es el punto de partida, porque si la data no es confiable, naturalmente todo lo que sigue está errado. Entonces, ahí tenemos un problema. Como ustedes saben, la data oficial tiene diferentes presentaciones. Una de ellas es los comunicados del MINSA. Recientemente se han abierto la base de datos abierta, ¿no? Y también ahora tenemos que incorporar la fuente de información del SINADEF, del Sistema Informático Nacional de Defunciones. Hay contradicciones en esa data y también es muy inestable, varía de un día para otro, ¿no? Y varía de muchos días para otro, ¿no? Entonces, todo eso pues genera un problema. El otro tema es el enfoque que se está dando, ¿no? El enfoque es a partir de, digamos, un tamizado que le llaman por fecha de resultados. Ese enfoque es totalmente errado, distorsiona el panorama y no nos permite ver con objetividad lo que está sucediendo. Y para nosotros es fundamental saber lo que está sucediendo en cifras, ¿no? Para tomar pues las mejores decisiones en casa, en fin, para el gobierno también tome sus medidas, ¿no? Este tamizado por fecha de resultados tiene el inconveniente pues de que quienes se apersonan, digamos, a un centro de salud pueden ir pues con el virus en un estado temprano, un estado medio o uno en estado ya final, ¿no? Entonces no es lo más adecuado hacer un tamizado, una clasificación por fecha del resultado. Lo que aconsejan los especialistas, los epidemiólogos, ¿no? Es hacer un tamizado por fecha de inicio de síntomas. Y lo que sería mejor sería por fecha del inicio de la infección, pero eso es un poquito más complicado. Pero se podría resolver con una investigación, obviamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos tenido que hacer es corregir. Encontrando alta dificultad en la data, hemos variado al análisis por fecha de inicio de síntomas. ¿Cuáles son esas dificultades de la data, digamos, por fecha de resultados? Son muy graves. Para comenzar, lo señalamos de que no se pueden sumar, digamos, resultados de pruebas rápidas con pruebas moleculares. Una, porque están incompletas, sobre todo las pruebas rápidas. Usted no puede sumar una data incompleta con otra que está completa. Dos, porque las ventanas de observación, los entes de observación, los indicadores son diferentes.
¿no? 3, porque existen muchos casos de, digamos, de resultados falsos negativos y falsos positivos, ¿no? Y en álgebra lo positivo no necesariamente se cancela con lo negativo, porque hay que ver la proporción, cuál es más, cuál es menos, ¿no? Entonces, no se puede hacer. Pero lo que es más grave son los duplicados, y eso ha salido a luz de la base de datos abierta a la cual cualquiera puede ingresar. Inspecciona la base de datos y va a encontrar un código de identificación, el UUID. Lo correcto hubiera sido que ese código sea por persona, pero no es por persona, es por examen. Si a usted le practicaron un PR o le practicaron un PM, ¿no? Entonces, hay muchos duplicados y eso naturalmente distorsiona, ¿no? Y llegamos pues a esta cifra, por lo menos hasta el día de ayer, que teníamos cerca de 282.365 infectados. Y nosotros lo aceptamos, ¿no? O sea, nadie ha reparado de que estamos ya en el nivel 5, ¿no? Y que, dada nuestra población, que es de 32 millones de habitantes, si lo multiplicamos por 10.000, porque estamos en una escala logarítmica, pasar al nivel 6 sería llegar a 320.000 infectados. Es decir, que estamos a 50.000 infectados, que en algunos días ya nos colocaría en el nivel 6, ¿no? Ciertamente eso no es, no es correcto por lo que estoy señalando anteriormente, ¿no? Y entonces hay que corregir, porque necesitamos tomar la lectura adecuada. Yo calculo que más o menos, así a grosso modo, la tasa real de infectados debe estar alrededor de 200.000, no 285.000, ¿no? Alrededor de 200.000. ¿Ya? De todas maneras, es igualmente, digamos, peligroso este camino que estamos siguiendo, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, en la cantidad de fallecidos. Entonces, este análisis por inicio de síntomas, lo hemos tomado de una forma un tanto, no muy correcta, yo diría así, ¿no? De presentar los datos, ¿no? Porque todo esto debería estar digitalizado. Para comenzar, estos registros por fecha de inicio de síntomas no están en la base de datos abierta. Para comenzar, si se supone que eso es una base de datos abierta, todo debe estar ahí, ¿no? Pero no está. ¿Cómo lo hemos sacado? Lo hemos sacado de la página web de la Dirección General de Epidemiología, tomando lectura de sus gráficos. Tienen unas presentaciones, tienen como 91 presentaciones, y de cada gráfico hemos bajado los puntos. O sea que es una data oficial, pero pésimamente presentada para los fines de investigaciones, ¿no? En fin, pero, digamos, ahí sí ya tenemos resultado más claro, ¿no? En estas presentaciones hay dos tipos de gráficas: el número de infectados por día, que normalmente es una campana, ¿no? Que se presenta desde los inicios de la infección y luego se va desarrollando a lo largo, pues, de todo el tiempo de expansión de la pandemia. En esa campana, digamos, en un extremo de los últimos 28 días, hay que sustraer esos valores. ¿Por qué? Porque en esos 28 días están los contagios recientes, los contagios activos. Si usted descuenta esos 28 días, algunos dicen que pueden ser 9, otros que pueden ser 14, yo me estoy poniendo en el extremo de 28 días, ¿ya? Si usted descuenta esos 28 días, se queda con lo que ya está consolidado de la curva. Y en ese consolidado de la curva ya se comienza a ver ya un pico y un descenso en el número de infectados. Eso es un buen indicador. Sin embargo, los efectos, ¿no es cierto?, de este pasaje por este número máximo de infectados va a tener un daño a posteriori, que es lo que estamos viviendo actualmente, y que se refleja en la cantidad de fallecidos, ¿no? Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, en qué situación nos encontramos. Ahora, con respecto al número de fallecidos, también hay una distorsión que se presentan, digamos, en los gráficos, y no es ninguna interpretación mía, son simplemente los datos del SINADEF, los datos del MINSA, y simplemente hacer una sustracción, ¿no es cierto? Entonces encontramos que, por ejemplo,
en el mes de junio, según el SINADEF, hubo 21.194 defunciones registradas, ¿no? De los cuales normalmente, ¿no? En lo que es habitual, he hecho un chequeo desde el año 2017 y una extrapolación a la fecha actual, el número de fallecidos normal está entre 9.800 y 10.100, 10.200. ¿Correcto? Si yo le resto a 21.000, 10.000, ¿no es cierto? Entonces me quedan ahí 11.000, de los cuales 4.200 corresponden a los fallecidos reportados por el MINSA, que se supone que fallecieron en los hospitales, ¿no? Entonces hay una diferencia de 8.000, que pueden ser COVID que hayan fallecido en sus domicilios o por otras enfermedades, puesto que el sistema de salud está colapsado, pues, y ya no pueden ser atendidos. Entonces, sean de COVID o no sean de COVID, ¿no? El número, pues, de fallecidos es altísimo, ¿no? Entonces, antes fallecían 300 por día, ahora están falleciendo 700 por día. Claro. ¿No? Entonces, frente a esas cifras, hay que tomar, pues, todos los cuidados. Veo con preocupación el levantamiento de las medidas restrictivas y, naturalmente, eso va a traer sus consecuencias. Ahora, ¿por qué el pico está bajando? No necesariamente porque la población se esté portando bien o porque las necesidades económicas, en fin, lo justifiquen, el tener que salir a la calle. Ahí hay otro tema y otra investigación que es importante, pero que eso nosotros no la podemos hacer si no tenemos el concurso, la data de los especialistas. ¿Por qué está disminuyendo? Según mi opinión, más o menos lo que he tratado de revisar lo que sucede en otros países, es porque la carga viral ya no es la misma. La carga viral en los meses de marzo, de abril, ya no es la misma. Ha empezado a disminuir y eso se ha visto en otros países, ¿no? Entonces, esa situación, pues, obviamente tiene que ser estudiada, ¿no? Hay que tratar de relacionar la carga viral con el inicio de la infección para hacer un monitoreo más exacto. Pero lo fundamental es corregir, pues, cómo es que estamos llevando los datos. Esa forma de llevar los datos está totalmente errada, ¿no? Hay que corregir. Claro, es evidente, doctor, entonces que hay una cantidad de número de fallecidos y contagiados que no se ha registrado y que no se le está mostrando claramente a la población, ¿no? Eso es bastante alarmante, ¿no? Ahora, Así es. no sé cuán de repente importante sea también que la gente lo entienda, lo sepa, porque igual, ¿no? Acaba la cuarentena y muchas personas creen que ya acabó la pandemia y salen desmedidamente y preocupa para quizás los que nos cuidamos el hecho de que nos podamos contagiar más adelante, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Yo creo que ya es responsabilidad, pues, de cada persona, ¿no? Sí, podemos ver que eso está en relación un poco también con el nivel educativo, ¿no? De los grupos, ¿no? Ustedes pueden ver de que a nivel de las universidades, de la población, digamos, universitaria, de los mismos docentes, si bien es cierto, nos afecta, ¿no? Porque son compañeros, en fin, ¿no? Los que están falleciendo, pero la tasa es mucho menor de lo que sucede, pues, a otro nivel, ¿no? O sea, no Sí, sé, no quiero colocar un ejemplo, pero en estos días hemos estado viendo el tema del inicio del fútbol profesional, ¿no? Y la cantidad de infectados que hay a nivel de futbolistas profesionales, ¿no? Sí, hay como 19 árbitros que están contagiados, ¿no? Sí, árbitros también, Positivo. entonces, sí, sí, sí. Bueno, un poco que nos protege, ¿no? La actividad, el ámbito en que nos desarrollamos. Y ese es otro tema que de repente también sería bueno tratar, ¿no? Porque la forma de hacer universidad ahora, en estos 4 meses, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Claro, un Sin montón de cosas. embargo, sin embargo, los estudiantes y los profesores están haciendo ahí sus esfuerzos, pero esto tiene que pasar, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? Y
volveremos a nuestras actividades, ¿no? Y seguro de que los avances en el descubrimiento de las nuevas vacunas están cerca. Claro, pero doctor, yo encuentro igual un dilema que no es muy esperanzador, ¿no? Porque justo estamos hablando de unas cantidades enormes que ni siquiera se han mostrado y uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? Parece que fuera de nunca acabar, ¿no? Es un infierno. Cada vez hay más contagiados, cada vez hay más fallecidos. Ahora se ha levantado la cuarentena. Yo justo le iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto, no? Ya la gente va a comenzar a salir, tiene que reactivarse la vida social porque tampoco se puede estar confinado todo el tiempo. Pero, ¿qué nos espera a nosotros, doctor, desde su punto de vista? Y yo creo que lo que le corresponde al gobierno, que es lo que nosotros demandamos, es reforzar inmediatamente, ¿no?, el sector salud, ¿no? Claro, eso no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, porque el abandono del sector salud pues es histórico en el país, ¿no? Educación y salud, hablamos de bienestar económico, en fin, pero son los sectores pues que han estado descuidados, pero ahora yo creo que tiene que reforzarse el sector salud, ¿no? Atendiendo mejor a los profesionales del área, la infraestructura, en fin. Pero estamos en medio también pues de un país que está sufriendo, ¿no?, los embates de la corrupción, y eso lo vemos en todo nivel y en todo aspecto. Mientras unas familias tratan de sobrellevar la crisis, ¿no?, otros encuentran estas situaciones su oportunidad pues para delinquir, ¿no? Y esas son realidades de nuestra sociedad. Y entonces lo que nos queda a cada uno de nosotros es estar mejor informados, ¿no? Y no aceptar que se nos engañe, ¿no? O sea, eso por lo menos en la universidad no lo vamos a permitir. Pero los datos que estoy mostrando son datos oficiales, o sea, se hablan de otros datos del extranjero, pero yo no sé de dónde pueden aparecer esos datos del extranjero. Las comparaciones con el extranjero no se pueden hacer en valores absolutos, ¿no? Digamos, las bases son diferentes, los manejos políticos son diferentes, ¿no? Entonces, para comparar, digamos, hay que tomar en cuenta todos esos factores. Claro, además, doctor, que, bueno, siendo un poquito egoístas, nuestro país tiene que pensar, y las autoridades de nuestro país tienen que gestionar para sus ciudadanos, ¿no? O sea, ¿de qué valdría fijarnos también en números extranjeros, sabiendo que el Perú, para comenzar, tiene una realidad muy diferente, tiene una cultura diferente con Francia, con Japón, con China? Bueno, hay muchos que se equivocan, ¿no? Y como que empiezan a hacer comparaciones que, muy aparte de que sean odiosas, creo que no ayudan mucho, ¿no? O sea, si hablamos de números en el Perú, hay que hablar justamente, como usted menciona, de una base de datos que sea pues rigurosa para que la gente entienda, ¿no? Pero es también, creo yo, difícil hacerles entender, ¿no? Al grueso de la población que sabemos, lamentablemente, pues carecen un poco de educación, ¿no? O de preparación, ¿no? Que es duro decirlo, pero es la verdad, ¿no? Claro, hay eso es cierto, pero también está lo otro, lo que hay detrás cuando se da una información de parte de personas que sí saben lo que están hablando, ¿no? Por ejemplo, yo escuché por ahí a un personaje, ¿no? Eh, digamos, en todo este proceso decir que ya estamos en la meseta de inicio de síntomas. Esa persona sabe lo que estaba diciendo. La meseta de inicio de síntomas es una meseta de cálculo, producto del método. Pero cualquiera que lo escucha piensa que ya estamos en la meseta salvadora, ¿no?, en la meseta de estabilización. Entonces, también hay esos mensajes ahí, un tanto, un tanto escondidos, ¿no? Sí, Pero no es muy complicado si uno tiene una buena base de datos, claro. ¿no? Son sumas y restas, ¿no? Pero es necesario, pues, conocerla. Claro, doctor, puntualmente había una pregunta que quería hacerle. Estábamos revisando su artículo, estábamos revisando un poco del trabajo que usted ha venido haciendo durante estos meses, ¿no? ¿Por qué propone abandonar el uso de data de registro por fecha de resultados y cambiarlo por el registro de fecha de inicio de síntomas? ¿Cuál es la razón principal? Bueno, son varias, ¿no? Como lo dije al comienzo, lo primero es que, digamos, en el caso de registro por resultados, ¿no? Es una referencia que no está directamente relacionada a la enfermedad,
¿no? Digamos, depende, digamos, de la persona que Para comenzar, no hay muestreo. Para comenzar, no hay muestreo, ¿no? Porque un muestreo técnico debe definirse una población susceptible, sana e infectada. Eso no existe, ¿no? Las personas que se acercan a un centro de salud es porque sienten algún síntoma, ¿no? Algún malestar, ¿no? Entonces, no hay muestreo, ahí hay un error. Como le digo, entonces las personas que se acercan para someterse a las pruebas pueden estar en diferentes niveles de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Lo segundo es que no se pueden sumar porque las pruebas estas tienen indicadores de diferente sensibilidad y especificidad. Son diferentes, ¿ya? Y una prueba, como las pruebas rápidas o las moleculares o cada una de ellas, tiene sus características propias. Son como experimentos, ¿no Doctor, es cierto? Tienen sus ventajas. disculpe, ¿a qué se refiere con sensibilidad y especificidad? Cuando dice... Sí, son indicadores con que miden la calidad de las pruebas. ¿Ya? Yo estoy usando los términos que utilizan, digamos, ¿no? los especialistas, Claro. ¿no? O sea, que diferencian la calidad de las pruebas. Por ejemplo, se habló de un primer lote de pruebas rápidas que fue donado por la China, que fueron muy buenos. Después se habló de un segundo lote proveniente de Corea, que fueron cuestionados, ¿no? Entonces, a lo largo de esta ruta de la pandemia en el Perú, se han comprado o aceptado donaciones de diferentes lotes, kits, ¿no? Para estas pruebas, de diferentes, ¿no? Especificidades y selectividades, ¿no? Entonces, todos esos números que provienen de diferentes características lo estamos sumando. El otro problema es digamos, el caso de los falsos positivos, ¿no? ¿No es cierto? Donde, digamos, en el análisis de las pruebas rápidas, sobre todo, se detectan anticuerpos, pero pueden ser de otros coronavirus, ¿no? Eso lo dicen los especialistas. También hay falsos negativos, pero como digo, positivo no necesariamente se cancela con negativo, ¿no? Depende de cuál es mayor o si son iguales. Claro. Pero el más serio es el de los casos duplicados, ¿no? De los casos duplicados que pues, se puede ver, ¿no? En la base de datos abiertas que usan unos códigos diferentes, ¿no? No por persona, sino por tipo de prueba. Por lo tanto, eso posibilita la duplicación, ¿no? En el contagio. Y si usted revisa la base de fallecidos, usan otro UUID. Si usted toma un UUID de la base de fallecidos, no lo va a encontrar en la de infectados, ¿no? Entonces, todo eso es error de registro. O sea, hay errores de registro y yo ya no he querido investigar más. Yo supongo que eso sí está bien. Son otros errores que pueden existir, que son normales en todo experimento, que son los errores sistemáticos y aleatorios, que es en la toma de los resultados, ¿no? Cómo es que se toman los hinsopados, en fin, ¿no? Si a la profundidad o de vida, en fin, esas cosas, ¿no? Estamos suponiendo que eso está correcto, ¿ya? Pero hablar de errores de registros, ¿no? O sea, no tener organizada una pantalla que cuando viene el paciente, ¿no? Usted registra ahí toda la información y luego quedar en línea, ¿no? Eso me parece un error grave, ¿no? Ahora, en estas fichas que están estandarizadas por la Organización Mundial de la Salud, hay un dato que debe ser colocado, que es la fecha de inicio de síntomas. Yo me imagino que para colocar ese valor o esa fecha, se le pregunta al paciente, obviamente, y se corrobora pues con alguno de estos exámenes, ¿no? Entonces hay una especie de triangulación ahí donde se puede, digamos, definir mejor, ¿no? La fecha de inicio del síntoma, mire las diferencias. La primera persona apareció el 20 de febrero, reportada en el MINSA, y fueron 15. Y lo que nosotros conocemos que la primera persona que trajo el virus, así se nos presentó, fue el 6 de marzo. Entonces ahí han habido pues 14 días
donde esas 15 personas que estaban con toda la carga viral alta, ¿no? Han estado contagiando a otras, ¿no? Hemos tenido eventos deportivos, hemos tenido el clásico del fútbol peruano, mucha gente vino de Europa, bastaba 3 o 4 personas que fueran a ese estadio infectadas para que se inicie pues toda esta pandemia. Es lo que ha sucedido. Entonces, para hablar de ese índice R0, RT, es fundamental conocer cuál es la fuente, ¿no? Si se sigue pensando de que fue el 6 de marzo, es un tremendo error, ¿no? Y entonces no ha sido el 6 de marzo, posible el 20 de marzo, y hasta posiblemente podría haber sido antes. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, por eso digo que todo, digamos, toda esa información tendría que estar en la base de datos abierta y, y ser verificable, ¿no? Como dicen, hacer un control de calidad, ¿no? Claro. Bueno, esperemos pues en todo caso que los números se ajusten más a nuestra realidad y que nuestro estudio pueda colaborar a ello, doctor. Ahora, cualitativamente y cuantitativamente también, si hablamos del punto de inflexión, creo que usted nos mencionaba la vez pasada cuán importante era entender ese concepto y qué era lo que iba a venir después del punto de inflexión. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cerca, lejos? ¿Usted qué cálculos ha podido hacer con respecto a ello? Claro, el pico es el punto de inflexión, ¿no? Lo que viene después del pico, ya el descenso, ya sería el ingreso, digamos, a la zona de la meseta de estabilización, ¿no? Pero eso nos vamos a dar cuenta cuando el número de casos por día sea menor que 100. Ya, eso no, ahí nos vamos a dar cuenta fácilmente. Cuando el número de infectados por día sea menor que 100, entonces sin necesidad de ver la meseta ya vamos a estar sobre ella, ¿Y cuándo va a suceder ¿no? eso, doctor? ¿Cuándo cree usted que sucede? Bueno, eso es un poco difícil de proyectar con este método porque acá estamos descontando 28 días, le mencioné, ¿no? Ujú. O sea, yo descuento 28 días, ¿no? Entonces, es un poco difícil de precisar eso, ¿no? Lo único que puedo decir es que ya pasamos el punto de inflexión, que estamos en camino, ¿no? Pero que la razón es otra, ¿no? La razón no necesariamente es el tema del cumplimiento del aislamiento social. A mí me parece que la razón es por, digamos, una disminución de la carga viral, ¿no? He estado viendo algunos artículos en China, algunos reportes que después de 50 días la carga viral disminuía al 70%. Claro, China, ¿no? Pero acá habría que hacer eso, ¿no? O sea, habría que estudiar. Y los datos me imagino que están ahí. Eso corresponde a hacer una buena correlación, ¿no? A los epidemiólogos, ¿no? Sí, los datos deben estar ahí. Lo que nosotros necesitamos en todo caso son los números, ¿no? Pero los datos deben estar ahí. Claro. Doctor, y ya para Sí. terminar, ¿algún otro alcance que usted nos quiera dar acerca de su estudio, que está de verdad tan importante, tan trascendental? No, bueno, simplemente un alcance ya como profesor en esta nueva relación obligada que tenemos a través de la virtualización, ¿no? La enseñanza no, no presencial. Sí querría decir algunas reflexiones porque estamos compartiendo, digamos, experiencias con muchos profesores del trabajo virtual. Eh, Hay muchos colegas que están estresados, ¿no? Sin embargo, yo creo que es la opción que tenemos, pues, ¿no? Para continuar nuestras actividades y hay que tomarlo todo, pues, con cierta mesura, ¿no? Hay que tener cuidado también con las cargas, ¿no? O sea, las cargas son muy importantes, las sobrecargas, ¿no? Eh, Cambiar este medio de comunicación, digamos, implica también repensar las cosas, ¿no? No todo lo podemos hacer como cuando hacíamos pues clases presenciales, ¿no? Pero en fin, yo creo que
trabajo intenso de la universidad continúa a través de esta forma, digamos, no presencial, virtual. Tenemos nuestro compromiso es seguir haciendo universidad, tanto los profesores como los estudiantes, ¿no? Un poco mi reflexión final iba por eso, ¿no? O sea, hemos sido sorprendidos con esta situación, pero ya llevamos ya cerca de 4 meses, ¿no? Y la universidad tiene que seguir cumpliendo su rol. Claro. Bueno, doctor, ya para terminar también, quería preguntarle si su trabajo, o bueno, el trabajo que viene realizando, que sabemos que tiene que ver con esto de las curvas, ¿no? ¿Está publicado en algún lugar o se le puede hacer un seguimiento para que la gente lo pueda visualizar? ¿O es algo más interno que ustedes están trabajando? Bueno, sí, partió como una preocupación. Imagínense, nosotros comenzamos a fines de marzo, ¿no? Con unos pocos puntitos, unos cuantos datitos, y eso ha ido creciendo, ¿no? Pero básicamente por la curiosidad, la costumbre uno de investigar, por tratarse de números, pero en el camino nos hemos encontrado con muchos otros colegas que también están haciendo lo mismo, empleando otros métodos, pero antes de llegar al punto de inflexión no se podía afirmar nada. Ahora creo que ya después que estamos pasando el punto de inflexión, ya todas esas teorías comienzan a tener ya un soporte, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, importante, y sí estamos publicando con un colega, digamos, estamos sometiendo un trabajo a una publicación científica. Lo que se pueda publicar, naturalmente, se intentará publicar, pero eh, estamos tratando de ver cómo es que podemos organizarnos para el trabajo en grupo, digamos, con otros especialistas. Estamos ahí estructurando una red de monitoreo y análisis del COVID, ¿no? Con profesores de matemáticas, de biología, ¿no? De medicina también. Entonces, y como es usual, ¿no? En la universidad, ¿no? Necesitamos el concurso de alumnos, o sea, acá hay mucho material para hacer tesis tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? En fin, hay bastante material, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? De las investigaciones. Todo eso tiene que ser, pues, aprovechado, ¿no? Sí, seguro. Tenemos material para trabajar. Doctor Peña, entonces le volvemos a reiterar pues las gracias por haber estado con nosotros, por haber participado de esta entrevista. Esperemos que llegue a un buen puerto su estudio, sabemos que se están esforzando mucho y de verdad hay que no alarmarse, a pesar de que los números de verdad sean preocupantes, ¿no? Pero igual hay que mantener la calma, hay que nosotros también tener un punto de inflexión en todo esto, como personas. Así es, por supuesto, sí. Bien, doctor. Totalmente de acuerdo. Acompáñenme Gracias. acompáñenme a despedir esta entrevista. Amigos, fue el doctor Víctor Peña, docente y físico de nuestra alma mater. Esperemos pues volver a encontrarnos seguramente en otra entrevista, doctor, como ya lo hemos mencionado. Nosotros estamos cerrando este microprograma recordándoles a los usuarios que se conecten a nuestras páginas de Facebook, también a la página web de la universidad, también salen nuestros videos por el YouTube, y que siempre pues extremen cuidados de todas maneras, a pesar de que ha terminado la cuarentena, hay que mantenernos de todas maneras distanciados como el gobierno ya lo ha dispuesto. La educación no debe parar. Yo soy consciente si salgo de casa. Nos vemos en otra entrevista. Dios mediante. Chao.